Aleluya, santo es el Señor y digno de suprema adoración. La gloria, la honra, el honor, el imperio y la alabanza son para Cristo por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Es un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza y de adoración a nuestro Padre Celestial. Está con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Hermano y amigo, recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. En toda hora, en todo momento, el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. El tema de hoy se llama juicio contra la iniquidad. Y hoy vamos a hablar y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 3. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si llamares, dirás: habla Jehová, porque mi siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quienes la oyeren le rechiñarán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿qué es la palabra que Jehová te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció a Samuel, que era fiel profeta de Jehová. Aleluya. La iniquidad juzgada. Aquí podemos ver dos tipos de cosas que nos muestra esta palabra. Primeramente, cómo Dios llama a Samuel. Samuel ministraba desde joven en la casa de Jehová, delante de la presencia de Elí, que era el que de repente pues le enseñó todo lo que tenía que hacer en el templo, porque podemos recordar que su madre lo entregó desde muy tierno para que él fuera criado en el templo, cumpliendo así una promesa que le había dado Dios para que le diera un hijo. Y podemos ver que ahora ministraba. Estamos hablando en el término de que Samuel hacía todo lo que se debía de hacer en el templo: encender las lámparas del templo, incenciar dentro del templo,
abrir las puertas del templo, ministrar todos los ritos. Él sabía perfectamente cómo hacer todo lo que tenía que ver en cuanto al ministerio del templo. Ahora él era un ministro del templo, dedicado a Dios para eso. Pero no había tenido un encuentro personal con Dios. No conocía la palabra de Dios. No conocía a Jehová de manera permanente. Ahora dice la palabra de que escaseaba la palabra. No había revelación desde ya mucho tiempo. ¿Qué pasaba? Había algo que estaba ocurriendo en Israel, en el sacerdocio. Habían pecado, había iniquidad y Dios no estaba hablando de manera directa con el sacerdote. Esto era algo muy grave, algún problema muy terrible en el pueblo de Israel. Esto causaba y redundaba en todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora Dios está interviniendo. Dios quiere cambiar las cosas, Dios quiere disciplinar, quiere corregir y quiere intervenir en la vida de su pueblo, y precisamente en este caso llamando a Samuel. Llamó a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel no entendió, Samuel no comprendió. Era un joven con un corazón para Dios, pero aún no había tenido una relación con Dios. No conocía a Dios, no había escuchado palabra de Dios. La única voz que escuchaba y que había conocido era la de Elí. Entonces, de manera automática, cuando escuchaba la voz de Dios, en este caso creía que era Elí que le estaba hablando. Y corrió donde Elí y le dijo: ¿qué quieres de mí? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Por segunda vez Dios llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel, de nuevo, al no tener un conocimiento claro de la voz de Dios, va y corre donde Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Tercera vez Dios llama a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel corre donde Elí. Y ahí esta vez ya Elí comprendió de que Dios quería hablar con el joven. Y le dice: Samuel, si te vuelves a escuchar esta voz, dile: he aquí está tu siervo, habla porque yo escucho. Me imagino que también vino en el corazón de Elí mucha preocupación, porque sabiendo que Dios no le hablaba a él directamente, que ahora estaba queriendo hablar con Samuel, y iban a venir cambios muy fuertes, radicales en la vida del sacerdocio y también en la vida de todo Israel. Yo sé que Elí era muy conocedor de todo esto, y él, a la edad, con mucha experiencia, podía entender claramente que algo iba a ocurrir. Dice la palabra de Dios que la cuarta vez Dios se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Ahora Samuel iba a tener una experiencia personal con Dios. Ahora Samuel iba a escuchar la voz de Dios. Lo que estaba experimentando es que Dios le estaba llamando al servicio de su obra. Pero el primer trabajo que le correspondía a Samuel era establecer un juicio, o trasladar el juicio, o notificar el juicio que Dios tenía para Elí y para sus hijos. ¿Qué pasaba con Elí? ¿Qué pasaba con sus hijos? Sus hijos habían cometido con avidez todo tipo de especie de mal. Sus hijos, de manera desenfrenada, estaban ministrando mal en el templo, estaban creando caos, desorden en el pueblo, en el templo, y todas estas voces corrían por todo Israel. ¿Por qué? Porque Elí no estorbaba a sus hijos. ¿Por qué? Porque Elí no impedía que los hijos de él hicieran cosas malas, no los estorbaba. Había perdido tal vez el carácter, la autoridad delante de sus hijos. ¿Y cuántas cosas de igual manera no están pasando en muchas casas cristianas, en muchos hogares cristianos? El padre no tiene autoridad sobre sus hijos. Sus hijos ya crecieron, se les hicieron jóvenes muy pronto, y ahora los hijos mandan en la casa. Ahora los hijos se meten en actividades que son contrarias a la voluntad de Dios en una casa cristiana, donde el padre ha perdido la autoridad, donde el padre no estorba a sus hijos, donde el padre deja que sus hijos salgan a la hora y que entren a la hora que ellos quieren, donde ha habido, no solo en las casas cristianas y en toda la sociedad, los hijos están cometiendo con avidez todo tipo de especie de mal: droga, alcohol, sexo ilícito, impureza moral, lesbianismo, homosexualismo, todo tipo de especie de mal que es contrario a la voluntad de Dios, y lo permiten en sus casas. Esto a Dios no le agrada. Dios nos ha dado los hijos para que nosotros los dirijamos de la manera correcta. Sabemos que hay hijos a la edad se apartan del camino correcto diseñado por Dios para su vida. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Pero es muy importante que usted, como padre, si su hijo se desvió,
usted no le permita hacer cosas que dañen la santidad de su casa. Usted tiene que cuidar la santidad de su hogar, de su familia, de su casa. Dios habita ahí. Y Dios quiere orden. La orden de Dios es el orden. Elí se perdió. Sus hijos hicieron todo tipo de cosas malas en el templo, fuera del templo. Y blasfemaban contra Dios. Por eso la iniquidad trasciende al pecado. Es mayor que el pecado. Porque el pecado es toda la falta de conformidad al carácter de Dios. Pero la iniquidad es toda obra de maldad. O toda acción de maldad e injusticia hecha con propósitos de dañar a alguien, de perjudicar a alguien o simplemente de irreverenciar el nombre de Dios. La iniquidad transgrede la ley de Dios, la violenta e irrespeta el nombre de Dios. Entonces, esto es castigado por Dios, la iniquidad, la impiedad. Todo esto a Dios no le agrada. Y en su momento Dios va a tomar control sobre cada persona y lo va a castigar y lo va a enjuiciar. Por eso Dios habla y dice, aquel día, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Dios ya tenía un juicio establecido sobre la casa de Elí, sobre sus hijos, y esto no se iba a retractar. Elí dijo que sea como Dios quiera. Ya estaba resignado. Nunca pudo controlar sus hijos, nunca pudo tomar rienda de su familia, nunca pudo tener autoridad total y completa, y a esto Dios no le agrada. El representante de Dios en su casa es el padre, y el padre tiene que tener orden, la madre como familia tiene que tener orden sobre sus hijos para que puedan ser guiados en el camino correcto diseñado por Dios para la vida de toda persona a través de Cristo. Recuerde que Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Por lo tanto, debemos de guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Por lo tanto usted como yo debemos de ordenar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, para que no pase lo que le pasó a Elí. Dice la palabra de Dios, y le mostraré que yo juzgaré su casa. Dios va a juzgar la casa de todos los cristianos que están actuando mal y que no están guiando a sus hijos, o le están permitiendo hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, o no les están estorbando, porque Dios le dijo a Samuel, porque Elí no le estorba a sus hijos. Por lo tanto, yo juzgaré la casa de Elí para siempre. ¿Cuándo para siempre? Ya Dios estaba harto de Elí, estaba harto de sus hijos. A Dios no le agrada la iniquidad. La iniquidad es hacer toda obra de maldad y hacerla contraria a la voluntad de Dios. Claro, todo esto es contrario a la voluntad de Dios. Claro, todo esto no le agrada a Dios. Esto es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros ser partícipes de esto. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar pasar por alto nada de lo que estén haciendo nuestros hijos, ni de lo que esté pasando dentro de nuestro hogar que sea contrario a la voluntad de Dios. Debemos de tomar cartas en el asunto, poner orden, rectificar, pedir perdón a Dios y empezar a enmendar todo error. Ya Elí no tenía oportunidad, ya Dios estaba juzgando, ya Dios llama ahora a Samuel para que sea portador de esta noticia mala. Y él tenía que decirle a Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Él sabía cómo se comportaban sus hijos y no hizo nada. ¿Qué pasaría? No podríamos expresar qué fue lo que pasó realmente en el caso de Elí, pero realmente lo que podemos decir es que él nunca se quejó, nunca dijo una palabra, dejó que los hijos hicieran lo que quisieran, se convirtió en un desorden, en un caos, en algo tremendo que Dios ahora tenía que juzgar. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Sus hijos. Cuando decimos que ha blasfemado a Dios es cuando caminamos en una vida contraria a la que Dios ha diseñado para nosotros. Prácticamente blasfemamos de Dios. Cuando usted ha sido llamado de parte de Dios para vivir para Él y se va en una vida contraria, entonces se convierte en una vida blasfema a Dios. Y Él dice, no lo ha estorbado. Elí nunca puso un freno a los hijos de él.
Elí nunca estorbó a sus hijos. Y puede ser que esté pasando en tu casa, en la mía, puede ser que esté pasando en muchos hogares cristianos, y es importante poder notar que Dios no se va a quedar así nomás. Dios va a juzgar tu casa, Dios va a juzgar la casa de todo creyente que no está estorbando a sus hijos y que están haciendo todo tipo de especie de mal, contrario a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, y Samuel estuvo acostado toda la mañana. Perdón, dice, y la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrenda. Esto fue muy radical de parte de Dios. Pero ya, tanto el hechor como el consentidor van a pagar pena igual, según dice un dicho por ahí. Y esto estaba ocurriendo en la casa de Elí, en el templo. Y esto es lo que estaba pasando con sus sacerdotes, y con sus hijos. Ahora podemos denotar entonces que Dios llama a Samuel, alguien que anteriormente de esta plática no había tenido una relación con Dios, antes que de repente servía, ministraba, pero no tenía revelación de parte de Dios, y ahora la tiene, y es el comienzo del ministerio de Samuel, porque Dios lo llama a servirle de manera total y completa. Y ahora Samuel sí iba a tener una relación íntima con Dios. La importancia de tener una relación íntima con Dios es demasiado importante para la vida del creyente. No podemos estar vacíos, no podemos estar así nada más de apariencia, sino que tenemos que tener una relación personal con Dios, hablar con Dios, comunicarle a Dios todo. Él ya todo lo sabe, pero está esperando que tú hables con Él. Dice la Biblia en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Así que es bien importante tener esa relación. Samuel no la entendía, no la comprendía, él hacía todos los oficios del sacerdocio, del templo, pero no tenía palabra revelada. Ahora tiene palabra revelada, y lo primerito que Dios le da es un juicio contra la iniquidad, y precisamente contra Elí, su sacerdote. No era fácil, no era nada fácil para Samuel, pero él tenía que hacer algo a partir de ese momento. Es tremendo, pero esa es la correspondencia o lo que corresponde a la vida de un ministro de Dios. Porque primeramente tenemos que escuchar a Dios y tenemos que hacer lo que Dios dice en obediencia total y completa. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrenda. Duro de digerir, primeramente para Samuel y luego para Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Elí sabía que lo que Dios había hablado con Samuel era en correspondencia para él. Y por eso le pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Dímelo. Ahora Elí estaba reconociendo de que Dios hablaba a través de Samuel, y por lo tanto le estaba preguntando: ¿qué es lo que Dios, que a mí no me ha dicho, pero te lo ha dicho a ti? Porque se alejó de mí por culpa de la iniquidad. Cuando hay iniquidad, Dios se separa. Cuando hay iniquidad, Dios se aparta. Pero después Él viene y castiga y enjuicia la iniquidad. Que no te acontezca, que no te pase a ti. Anula, cancela toda influencia negativa del mundo, toda contaminación del mundo, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios en tu vida, para que no haya juicio contra ningún tipo de impiedad en tu vida. Limpia, purifica, santifica tu alma, tu espíritu, tu cuerpo a través de una relación con Dios, y que el Espíritu Santo te guíe de manera total y completa. De repente Elí estaba cansado, de repente Elí perdió la comunión íntima con Dios, de repente Elí ya no hablaba con Dios, de repente Elí ya simplemente estaba como por el puesto de ser sacerdote, pero sin ninguna actividad y sin ninguna relación con Dios. Querido hermano, debemos de ser cristianos de una verdadera relación con Dios. Debemos de ser cristianos de verdad. Cristianos que oran, que leen la palabra, que se congregan, que aman a Dios de verdad y que tienen una relación con Dios. Para que no nos pase lo de Elí. Para que nosotros podamos tener una dirección clara y perfecta de parte de Dios para nuestras vidas. Para que nosotros podamos entender y comprender todo lo que Dios quiere de nosotros y lo pongamos en práctica. Para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su bendita palabra, y que podamos cometer menos errores y que no vaya a caer ningún tipo de juicio sobre nuestras vidas. Y ahora podemos ver que el llamamiento de Dios para Samuel era firme y era por siempre
y para siempre. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, que esta palabra que te habló te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Aquí podemos ver, cuando Samuel se lo manifiesta todo, podemos ver la actividad ministerial, profética de Samuel. Primera, Dios lo llama y ahora le toca dar palabra de Dios a Samuel. A Elí. Elí estaba consciente que la palabra de Dios ha sido revelada ahora, ya no a él, sino que a Samuel. Y Samuel tenía que decirle, no me encubras nada, dime lo que sea, no importa, dímelo, dímelo, dímelo. Y Samuel, dice la palabra, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. El trabajo del profeta es este. Entonces él dijo, Jehová es, hermano, amigo, Dios es. No hay otro, solo Él. Y lo que Él diga, eso es. No podemos murmurar, no podemos. No se podía enjuiciar, no se podía expiar la casa de Elí. Ya había un castigo total y completo dado por Dios. Ya Dios nos iba a rescatar. No es en el caso de Ezequías, que Dios le dice, vas a morir. Y Elías se puso a llorar, Ezequías se puso a llorar y le dijo, Señor, he hecho todo lo recto delante de ti. Todo lo que tú me has dicho lo he obedecido. Y Dios dijo, tienes razón. Entonces llamó al profeta, que no había cruzado ni el portón, cuando le dijo, regrésate y dile a Ezequías que le vamos a dar 15 años más de vida, que le voy a dar 15 años más de vida. En el caso de Eli, él nunca pidió perdón, él tomó todo con pasividad, él permitió que sus hijos hicieran y deshicieran, y ahora Dios eso no lo estaba permitiendo y por eso estaba enjuiciando todo tipo de iniquidad. La iniquidad, recuerda, es toda injusticia y toda maldad en obrar y haciendo el mal y toda irreverencia a las leyes de Dios. Por eso cuando hablamos y decimos regularmente impío, la palabra impío significa alguien que no respeta a Dios. La palabra impiedad es toda falta de respeto a Dios, y esto es iniquidad. La iniquidad trasciende al pecado. El pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios, pero ya la impiedad es todo tipo de maldad. Toda acción hecha con suma maldad, que irreverencia a Dios y que transgrede la ley de Dios, completamente ignorándolas y no importando las leyes de Dios. Eso se llama iniquidad y es castigada por Dios. Dice la palabra de Dios. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ahora podemos ver que Dios estaba tratando de restaurar todas las cosas en el pueblo de Israel, y cuántas veces lo hizo, y cuántas veces lo castigó, y cuántas veces lo restauró, pero el corazón lleno de pecado de la vida del hombre lo lleva de manera continua a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, con mucha avidez y con mucha maldad, y esto se llama impiedad, y Dios siempre lo va a castigar. Pero ahora Samuel estaba establecido como ministro, como profeta, y dice, creció porque estaba muy joven y Jehová estaba con él. Dios estuvo con él siempre. Todo lo que Samuel hizo, Dios lo respaldó, y dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era profeta de Jehová. Ahora había un ministerio de profeta. Samuel, el profeta, estaba allí para poder conducir y guiar al pueblo de Israel desde Dan hasta Berseba. La relación de Dan hasta Berseba significa todo el pueblo de Israel. Todo el territorio de Israel comprende de Dan hasta Berseba. No me acuerdo ahorita cuántos kilómetros son, pero eso es todo el territorio del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Un verdadero profeta de Dios. El respaldo de Dios para este profeta, que había nacido ahora por culpa de que la iniquidad del pueblo de Israel, la iniquidad de sus autoridades eclesiásticas habían fallado, y Dios levanta un profeta para guiar, para dirigir al pueblo de Israel. Dios respaldaba a Samuel, Dios respaldó a Samuel, y ninguna palabra de las que él dijo se cayó a tierra. Todo se cumplió al pie de la letra, y de igual manera lo hace con su pueblo cada vez más. Dios va a respaldar todo lo que él ha dicho en su bendita palabra. Dice Josué capítulo 23 versículo 14, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Josué, en su discurso final, antes de morir, está hablando con el pueblo de Israel y le ha dicho: cada palabra que Dios dijo de vosotros, cada promesa que Dios dijo de vosotros, las cumplió al pie de la letra. Nunca falló, todas se cumplieron, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, dice el Josué a su pueblo. De igual manera, Dios estuvo con Samuel y ninguna palabra cayó a tierra. Todo se cumplió, y de igual manera pasará en tu vida. Todo lo que tú digas y todo lo que Dios ha prometido se va a llevar a cabo. Dice Job capítulo 22 versículo 21, para que podamos ver cómo Dios te va a respaldar, así como respaldó a Samuel, te va a respaldar a ti. Lo que Dios quiere es que estemos libres de impiedad, de pecado, de toda maldad, de todo tipo de especie de mal. Por eso es importante que la palabra revelada esté en tu vida y esté en la mía. De repente la palabra revelada nunca más llegó a Elí, no despertó, se quedó ahí atascado, se quedó atorado, se quedó rezagado, y la palabra de Dios nunca llegó más a su vida, y al final lo que vino fue palabra de juicio. Pero si usted despierta y empieza a tener una amistad con Dios, las cosas mejores van a venir a su vida. Dice la Biblia: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Ahora Samuel estaba cumpliendo con todo esto, aquello que Elí no hizo. Elí perdió la comunión íntima con Dios, Elí perdió la alegría, el gozo, perdió la presencia de Dios, perdió el deseo de Dios. Esto permitió que no pusiera estorbo a sus hijos. Realmente que había un vacío muy tremendo en Elí, el cual nosotros debemos de impedir que acontezca en nosotros. Por eso tenemos que tener una amistad, un deseo íntimo de estar en la presencia de Dios. El Salmo 42 dice: como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Es importante, necesario despertar el tener una comunión íntima con Dios, para que Dios hable a nuestras vidas, para que la palabra revelada venga a nosotros. Dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cualquier deseo, cualquier anhelo que tú quieras, que tú tengas, Dios lo va a complacer. Animémonos, forcémonos por tener una comunión íntima con Dios, y seguro que ninguna palabra va a caer a tierra de las que Dios ha dicho para tu vida. De todas las promesas que Dios tiene para tu vida, ninguna va a caer a tierra, todas se cumplirán. Y por lo importante es que podamos eliminar y cancelar toda impiedad y toda iniquidad de nuestra vida, y vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios en su bendita palabra, porque Dios juzga la iniquidad. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos, Señor, por la gracia de Cristo. Y en esta hora de la mañana presentamos la vida de tu pueblo, para que sea anulado toda impiedad, toda iniquidad, todo aquello que es contrario a tu voluntad, y que vivamos vidas santas, y que podamos estorbar a nuestros hijos, y que podamos poner orden en nuestras casas y vivir de acuerdo a como tú dices en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras desavenencias, nuestras maldades. Perdona todo lo que hayamos hecho contrario a tu voluntad, y ayúdanos a vivir para Cristo, a consagrarnos para Cristo, a vivir para Él, a amarlo a Él, a apasionarnos por Cristo, Señor, y que podamos ser luz en medio de la oscuridad, aquí en Trujillo y en cualquier parte del mundo. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada de norte a sur, de este a oeste. Gracias, Señor, porque tú eres bueno,
Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, oramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano y amigo, gracias por haber estado con nosotros en esta hora de la mañana. Recuerde, estamos a través de cable Visión Cristales, canal 12, y también a través de la página de programa de radio y TV, programa cristiano TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Estaremos mañana jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén.